¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos en tiempo de entrevista antes de la tertulia de todos los jueves. Ya saben ustedes que aquí en los últimos días me han oído a mí muchas críticas, muchísimas críticas respecto del presidente del Cabildo, Antonio Morales, al que he tachado en algunos momentos incluso de pequeño cacique, no, cacique de pequeño pueblo. Es una frase que dijo aquí mismo el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y que yo la he hecho mía porque me parece que exactamente eso es lo que es Antonio Morales. Todo el mundo tenía muy buena opinión de Antonio Morales, su aspecto de Papá Noel, que venía de hacer bien la gestión en el Ayuntamiento de Agüimes y que en el Cabildo, hombre, lo hacía muy bien. Pues resulta que no, que ya saben que en el Cabildo hemos dicho que lo está haciendo realmente mal, pero que además ahora la Audiencia de Cuentas ha puesto un informe encima de la mesa en donde además deja no dudas, sino certidumbre de la pésima gestión, que comentaremos ahora con nuestro invitado, de la gestión de Antonio Morales en el Ayuntamiento de Agüimes. Para hablar de todo esto y del informe de la Audiencia de Cuentas se encuentra con nosotros el portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, don Felipe Afonso. Buenas noches. Buenas noches. Hemos visto portadas de la provincia, después he oído declaraciones del señor Antonio Morales diciendo de la provincia auténticas barbaridades, siendo que la provincia, a la vista de lo que dice el propio informe, no ha dicho ni una sola mentira. Todo es cierto. Y a mí me gustaría que con ese informe, mira, Antonio Morales, este es el informe. No tiene nada que ver ni con la grúa, ni con Clavijo, ni con ATI, ni con Tenerife, porque la gente dice, hombre, es el único que defiende Gran Canaria. Patollada, porque no es verdad. Él estuvo en Coalición Canaria. Él estuvo en Coalición Canaria y cuando Román Rodríguez era presidente, él estaba en la misma formación. Y cuando Román Rodríguez y Mauricio se pelearon, entonces se marcharon. Exacto. Pero porque se pelearon Mauricio y Román, porque los dos querían ser consejeros de Hacienda. A mí me parece que esto es un informe oficial y que me gustaría que usted desgranara aquí para que la gente se dé cuenta qué clase de personas y políticos está en el Cabildo de Gran Canaria. Sí, efectivamente. Él de lo que no quiere hablar de esto, quiere hablar de la grúa, por mí como si Clavijo se va a trabajar una grúa, me da lo mismo, atacar al periódico que transcribe esto, me da lo mismo un medio de comunicación que otro, exactamente lo mismo. De lo que no quiere hablar es de esto. ¿Esto qué es? Esto es la auditoría de la Audiencia de Cuentas de Canarias. La Audiencia de Cuentas de Canarias es a nivel de Canarias lo que es el Tribunal de Cuentas a nivel nacional. Es un órgano formado por auditores independientes, profesionales que van auditando lo que van haciendo los distintos ayuntamientos, cabildos, comunidades autónomas, empresas públicas, y lo hacen con los criterios propios de la auditoría y llevan así muchos años haciéndolo. Pues bien, ¿qué dice esta auditoría que repito es independiente y profesional? Aunque el señor Morales dice que da lo mismo la opinión de esta auditoría que la de un funcionario, no da lo mismo, porque este es el órgano que fiscaliza a los funcionarios y que además lo van haciendo por todos los ayuntamientos, o sea, no es que eso lo invente. Sí. Entonces, ¿qué dice? Pues dice, entre otras cosas, que en el Ayuntamiento de Agüimes habían 13 cuentas bancarias, 13 al margen de la contabilidad del ayuntamiento, que no estaban en el arqueo, que no estaban en los balances, que no existía en el ayuntamiento ese dinero. Y él hoy explicó que quería poner cuentas en todos los barrios, en todas las oficinas bancarias. Muy bien, pero tiene que estar dentro de la contabilidad. Claro, y fiscalizada. Y fiscalizada. Que dice también que de esas 13 cuentas... Pero no vamos a dejar esto. 13 cuentas en donde está al margen del control del ayuntamiento. Y que los auditores se enteran por los bancos. Porque el ayuntamiento no se lo dijo. El ayuntamiento le da, estas son las cuentas que tenemos, este es el arqueo y estas son las cuentas. Y cuando van por los bancos, porque son auditores y tienen esa potestad, auditores oficiales del Tribunal de Cuentas de Canarias, pues tiene esa potestad de ir a los bancos y pedirle las cuentas de una determinada ayuntamiento, y dice, pues tenemos todas estas cuentas, y esta no está entre las que me dieron, esta no está en el acta de arqueo. 13. De esas 13 cuentas, varias, la firma la tenían personas ajenas al ayuntamiento. Personas que no eran funcionarios, que no trabajaban por el ayuntamiento, personas que no se sabe quiénes son, y que además los auditores con toda su experiencia dicen que no llegaron a determinar qué pagos se hicieron y qué ingresos se hicieron. Bien, 13 cuentas que no están dentro de las cuentas que el ayuntamiento tenía que darle a los auditores, 13 cuentas que están manejadas por personas ajenas al ayuntamiento. De esas 13, varias. Varias, no todas, sí. Ajenas, no se sabe quiénes son, por lo tanto sin poderes para firmar, y que no se sabe el movimiento que ha tenido esa cuenta, ni a dónde fue a parar, ni de dónde venían los ingresos, ni a dónde fueron a parar los pagos que se pudieran hacer, ¿no? Por lo tanto, el dinero que se metió en esa cuenta no estaba fiscalizado. No estaba fiscalizado. Uno puede suponer, desde que fue a parar a
Puede. Puede suponer todo lo que quiera suponer. Perfecto. Uno aquí no tiene ni que creer ni que deje de creer, tiene que comprobar. Bien. Comprobar que hay cuentas. Dice que esto pasa en todo el ayuntamiento, yo creo que no pasa en ningún otro. Habrá otras cosillas que son chapuzas típicas de todos los ayuntamientos. Pero esto, yo no creo. Ángel Víctor Torres decía hoy que todos los ayuntamientos pasan de todo. Yo le preguntábamos, y le preguntaba también los medios, oiga, y cuando usted era alcalde, ¿habían cuentas que llevaban personas ajenas al ayuntamiento? Anda, no sé qué, a mí no me consta. Eso no existe. Y además empezó a decir ahí que uno eran para festejos, otra era... Igual. Otra era de la residencia de mayores, esta residencia famosa que se le cobraba a los pensionistas 1.000 euros más. O sea, se le cobraba 2 veces, se la pagaba el Cabildo, la comunidad autónoma y el Estado del dinero de la dependencia, y además le cobraban como si fueran como si usted va a la clínica San Roque porque lo manda al Servicio de Salud, y además le cobra también a usted. Sí, aquella cámara ahí. Esta cámara. No, aquella que tiene. Aquella que está allá. Ese, sí. Bien, o sea que además las cuentas de la famosa residencia mayores, que eso es un asunto que está aparte, también pudiera estar mezclado con este asunto. Claro, nosotros le preguntábamos, ¿y las cuentas de residencias mayores también está entre la que firmaba personas ajenas al ayuntamiento? No respondió. No respondió. Se rió y tal, como se ríe él arrogantemente, pero no respondió. Bien. ¿Qué otras cosas dice la auditoría? Pues la auditoría dice, bueno, que además que la tesorería, también hay que explicar esto, ni el tesorero, ni la tesorera, ni la interventora eran interventor y tesorero titulados como tal, que son cuerpo nacional, sino son personas que él nombraba ahí del propio ayuntamiento de su confianza. Y estas personas son las que tienen que fiscalizar, a su vez, todos los movimientos económicos. Pues bien, los pagos, la ordenación de pagos, cuando el ayuntamiento mandaba pagar, no se fiscalizaba previamente ni por la intervención ni por nadie. No se fiscalizaba, era algo que se decidía y punto. O sea, no había unos funcionarios, que es lo propio de un ayuntamiento democrático, un ayuntamiento constitucional, después de que hayamos construido un Estado de Derecho, y no de un ayuntamiento predemocrático, donde el alcalde pagaba a quien le daba la gana y hacía lo que consideraba oportuno, no estaban fiscalizados. Donde se hacían pliegos, sí que los pliegos estuvieran los criterios posteriores de adjudicación. O sea, usted hace un pliego y dice, pues por la oferta económica voy a dar 4 puntos. Por el tiempo que usted va a hacer la obra más rápido, le doy 3 puntos. No estaban los criterios de adjudicación. Sin informe de la asesoría jurídica, donde sobre todo lo que describe, estos son muchos folios, lo que describe página por página es un ayuntamiento predemocrático, un ayuntamiento donde no existe norma de adjudicación de las cosas. Y donde el alcalde se lo que le da la gana. Sí. Él empezó diciendo la semana que no había nada ilegal. Pues bien, esta auditoría tiene 16 conclusiones. 16. De esas 16, 11, la propia auditoría dice que son ilegalidades. De las 16, 11. Y el señor Morales dice que no hay ninguna ilegalidad, que nada es ilegal. Donde se adjudican contratos a dedo cuando tienen que ser por la cantidad a concurso público. No solamente que se dividan los contratos para saltarme los controles, ¿no? sino que hay contratos que por su importe tienen que salir a concurso y se adjudicaban a dedo. De los pocos contratos, porque claro, obviamente no revisan todos los contratos, coge un sondeo de contratos, ¿no? Porque además tampoco existía un registro de contratos, nadie fue capaz de decir estos son los contratos que tenemos todos. De la misma manera que nadie fue capaz de decir estos son los contratos que tenemos con los bancos, tampoco. Es el único ayuntamiento donde no firman 3 personas. Todos los ayuntamientos firman interventor, tesorero y el alcalde o la persona delegada o concejal delegado. Ahí firmaban 2. Todos los ayuntamientos y sobre todo hay cosas... ¿Firmaban 2 que era el alcalde y la tesorera? Posiblemente, o uno u otro. Habrá que mirar cada uno de esos pagos. Donde además, donde hay una cierta relación de vecindad. ¿Entre la tesorera y el alcalde? Sí, una relación de vecindad muy cercana, ¿no? Tan cercana como la misma calle y prácticamente pared con pared, ¿no? Vaya. No un edificio de Caleta del Pino, tiene mucha gente, ¿no? Chalé, la zona de Chalé. Una zona de Chalé donde la tesorera vive al lado del alcalde. Sí. Ajá. Y tesorera que no es tesorera por titulación, porque haya sido habilitada nacional, porque haya hecho una oposición nacional para ser tesorera, sino porque firmó un decreto y ya está, y durante todo su mandato, esta es mi tesorera, esta es mi mujer aquí. Esta es la que me va a controlar las cuentas. Estas cuentas, donde se permite que existan numerosas cuentas al margen del arqueo y de la contabilidad, donde se permite que personas que no son trabajadores del ayuntamiento, que no cobran del ayuntamiento, no son funcionarios, no son trabajadores, nada. Personas, yo no sé quién será. Si alguien afín, no lo sé, no lo sabe porque esto no se aclara. Donde además, contrato por contrato,
contrato por contrato, de esa muestra que hace, son todas una irregularidad detrás de otra. Por ejemplo, todo pliego necesita un informe jurídico. Ninguno tiene pliego, no tiene informe jurídico. Todo pago necesita que alguien certifique que un servicio se ha realizado o que se ha recibido una compra. Pues no, o no están firmados, o hay una firma donde no se dice quién es el que firma y que es inelegible. Entonces, es así, una cosa detrás de otra. Y esto es lo que no quiere Antonio Morales que se abre. Él se mete con un periódico. Bueno, yo lo escuchaba en radio diciendo, quejándose al de la radio, de que se estaba haciendo eco de lo que está saliendo. Claro, pero es normal. Mire, es que vivimos en un Estado democrático, hay libertad de prensa, libertad de información, los medios de comunicación. Lo que pasa es que Antonio Morales está tratando de convencer a gran parte de los gran canarios diciendo, un momento, no hablemos de esto, que parece bastante claras las irregularidades, vamos a hablar del gas, vamos a hablar de ATI, vamos a hablar de clavijo, vamos a hablar de un montón de cosas, pero a eso no responde. ¿Y esto por qué sale ahora si esto tiene fecha de hace un año? Porque hace 2 semanas tocó informar en el Parlamento de esto, y donde, por cierto, sus compañeros de Nueva Canaria no fueron ese día. No quiero saber nada de eso. No fueron. Román Rodríguez no fue. No fue. No sé quién sería los responsables de Nueva Canaria en esta comisión. Pero bueno. Pero no fueron. Y no que protestaran, porque nosotros no hemos ido del pleno porque ha habido una cacicada. Y no nos dejaban hablar, o sea, le daban más minutos a los tránsfugas. Ahora de eso hablo. En el Parlamento salió eso. Pero esto no es que no fueran por enfado, no fueron porque, me quito del medio, para no tener que pronunciarme, no tener que... No fueron. Y esto fue hace 2 semanas. O sea, que no es verdad que esto es una cosa que ha estado en un cajón guardado esperando un día que le fuera a fastidiar. No es verdad que cuando él hizo estas burradas en el 2013 era porque en el 2017, el 2018 iba a tener un enfrentamiento con ATI. No es verdad nada de eso. Esto está porque se ha auditado, se le ha dado tanto a él como al ayuntamiento capacidad de responder, o sea, porque esto es un proceso, esto no es que alguien haga uno, esto es un proceso donde ellos pueden alegar después. Estas son mis conclusiones previas. Dígame usted si algunas cosas de estas no son correctas, y algunas pues han ido rectificando. El ayuntamiento respondió y él se limitó a devolverle la auditoría a la audiencia. Sin dar alegaciones. No. Puede no tener que dar alegaciones, pero dice, no, toma, le devuelvo los papeles. Punto. Mi gran Evo Morales. No Evo Morales, Ego Morales. Que como le empiezan a llamar más de uno. Eso está bien. Ego Morales. O sea, el hombre en un ataque de soberbia, pues le devuelve los papeles a la audiencia. Toma, te lo devuelvo. Hoy hay un pleno, se supone que para hablar de esto. Sí. Él no ha respondido a nada. Nosotros le hemos pedido, los grupos, o sea, el domingo empezó a salir esto en los medios, el lunes hubo una primera junta de portavoces menores, cuando salimos nos reunimos los grupos y decidimos pedir una comparecencia urgente para que diera cuenta de esto. Lo primero que dijo es que no tenía que dar cuenta de lo que había hecho en el ayuntamiento de Güemes en el Cabildo. Y es un político que gobierna donde sea, tiene que dar cuenta de cualquier escándalo. Sea de su vida, eso es un escándalo. Sea de su vida pública, sea de su vida privada. Muchos políticos han tenido que dar cuenta de sus vidas privadas en los parlamentos, todos son gobernantes. Por lo tanto, entonces, dice, no, es que luego empezó a decir que el reglamento no permite comparecencia urgente, salvo que estemos todos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo, lo hacemos. Se ha hecho muchas veces, porque el reglamento permite que si hay acuerdo de todos los grupos, se pueda hacer. Entonces, se buscó una figura, hay una cosa que se llama... otros informes del presidente, que lo ha utilizado en el mandato 2 o 3 veces. Una vez para estar 50 minutos explicando en septiembre que en Gran Canaria no había vertido. 50 minutos. Y luego el presidente tampoco dejó a la oposición, porque son informes del presidente. ¿Qué? ¿50 minutos para en Gran Canaria? Sí, para decir 40, 50 minutos. Que no haya vertido en Gran Canaria. ¿Recuerda usted la polémica esta famosa? Sí, no vertido, sí. Otra vez, no sé cuántas, media hora o algo así, en la que se iba a amenazar, que amenazaba que se iba a querellar contra todos aquellos que habían dicho en las redes sociales, en los periódicos, etcétera, de que el incendio que sufrió la isla, el desgraciado incendio que sufrió la isla en el año pasado, era producto de negligencia del Cabildo. Contra todo eso se iba a querellar. No se quería contra nadie. Ni conocemos el informe. Ni conocemos el informe. Ni se va a querellar. Lo que quería ir durmiendo el tema, ¿no? Relacionando de esa manera de Evo Morales, pero y durmiendo el tema. Y yo no recuerdo que la haya utilizado otra vez, alguna vez, al menos para decir algo de 2 minutos, todo el mandato. Entonces, claro, la diferencia entre la comparecencia es que la comparecencia está arreglada. Usted tiene derecho a tantos minutos que comparece, y los grupos a tantos minutos, entonces de manera equilibrada. A veces menos minutos si quiere, pero equilibrada, ¿no? Entonces, claro, él dice, bueno, voy a comparecer. Bueno, entonces es una comparecencia. No, es una manera de hablar. Porque al final ha tenido que hacerlo. ¿Por qué?
porque le han dicho que es impresentable, que no lo haga, ¿no? Entonces lo ha hecho en ese turno de asuntos de presidencia, donde él informa y da los minutos que quiera. Entonces él ha estado hablando media hora, uno dice que 32 minutos, otro que media hora, otro que 28, media hora, y cada uno tiene 5 minutos. Oiga, de 8 o 10 para responder claro, de todo. De muchas páginas. De todo esto, ¿no? 5 minutos. Entonces hay 2 tránsfugos en el Cabildo, que están con él, ¿no? O sea, él gobierna. Mucha gente, lo decimos muchas veces, no se entera. Él gobierna no porque tenga mayoría, él gobierna porque ha comprado a dos tránsfugas. O sea, tiene menos votos que la oposición, pero ha cogido a 2 tránsfugas y se lo ha llevado y lo ha comprado, porque se supone que dándole cargos, sillones, sueldo, etcétera. Se supone que es eso, ¿no? Y entonces a cada uno de esos tránsfugas le daba 5 minutos. Entonces, 2 tránsfugas, 10 minutos. Al principal grupo de la oposición, 5 minutos. Pero bueno, pero qué broma esta. Yo he utilizado los 5 minutos y cuando terminado los 5 minutos le he pedido un par de minutos más. Le he explicado estas cosas. Me ha quitado y dice, ahora ya no va a ganar y punto. Entonces, obviamente, porque no podemos permitir esa tomadura de pelo y porque eso es un fraude de debate, pues tuvimos que abandonar el pleno para escenificarlo. Bien. ¿Y además cómo lo despidió? Pues una canción de Juan Gabriel ¿no? Dice que te vaya bonito o algo, ¿no? Mis gustos son un poco más modernos, pero bueno. Pero cuando usted se levantaba, además le dijo que le vaya bonito. Que vaya bonito. Sí, o sea, él... ¿Ven cuando yo digo que es un cacique de pueblo pequeño? Esto es. Claro, esto es. No, perdón, cacique de un gran municipio, de 30.000 habitantes. Claro, pero no comparado con el Cabildo, ¿no? No, comparado con el Cabildo evidentemente que le queda muy chico, ¿no? El Cabildo le queda muy chico y ese nivel de intervencionismo que intenta Nahuimé lo intenta hacer en la isla. Le cuesta, porque esto es mucho más grande. Pero bueno, él pensará que si está mucho tiempo lo conseguirá. Nuestra misión es conseguir que no esté mucho tiempo, porque todo esto de intervenir a los medios, de echarle bronca en directo a los periodistas de por qué se hacen eco de esto, que lo he escuchado yo, en la radio. En la cadena SER. ¿En la cadena SER? O que yo llamé al periodista un día, un sábado, además de manera descalificativa a un director, ¿no? Ese que se cree director. Así en ese plan, alucinando. Y no me contó lo que iba a sacar. Digo, pues bienvenido al clan, no tiene por qué contar lo que va a sacar. Porque no está inventando nada, está transcribiendo una noticia. Y luego le deja a usted responder. Pero es que esto, o sea, lo que ha salido en la provincia, y repito, no tengo que defender a ningún medio, lo que ha salido en la provincia es la transcripción de esto. Esto que es un informe oficial. Que es un informe oficial. Un informe oficial de muchas páginas, que obviamente han necesitado varios días, porque no han escrito 8 páginas seguidas, donde van descalificando, pero contrato por contrato. Es que la mayoría de la gente no conoce cómo funciona el ayuntamiento y el tecnicismo. Entonces, la provincia en ese sentido ha tenido la habilidad de saberlo explicar, donde se pagaba sin fiscalización. Así que los funcionarios teóricamente responsables de fiscalizar y de garantizar que esos pagos son correctos, lo hicieran. Donde sacaban las cosas a concursos sin informes jurídicos, sin los criterios de los pliegos. Pero vamos a ver, don Felipe, si hay alguien en una institución pública, como en este caso el Ayuntamiento de Agüime, que permite que haya cuentas ajenas al control del Ayuntamiento, que permite que esas cuentas además las manejen ciudadanos que no están autorizados para ello, ¿eso no es corrupción? ¿Eso qué es? De luego es corromper los métodos, corromper los procedimientos, y si es corrupción de meter la mano, eso pues no lo podemos saber. No lo podemos saber porque el auditor, la auditoría lo desconoce, dice que lo desconoce. O sea, tanto que es tanto como decir que esto no es normal. O sea, si dice, no, hay 13 cuentas que no están, porque normalmente el lenguaje de la auditoría son lenguajes muy asépticos, ¿no? Son muy neutros, muy asépticos. Entonces, cuando un auditor dice que no ha podido comprobar los ingresos y los pagos, pues ya está viendo el camino. Claro. Dice, mira, estas cuentas no las maneja ningún funcionario, ningún empleado del ayuntamiento, son personas ajenas al ayuntamiento. Entonces imagina que el ayuntamiento, el alcalde le dice, no sé, al secretario local del PSOE o al presidente de una asociación de vecinos o del club deportivo, mira, esta cuenta la va a manejar tú, sin ser empleado del ayuntamiento, sin tener poderes, sin tener fiscalización. O sea, es que es una presunta prevaricación ya de entrada, porque nadie se puede creer que eso sea legal. O sea, prevaricación es hacer cosas a sabiendas de su ilegalidad. Nadie se puede creer que es legal. Pero además, si fuera algo que está dentro de los cauces ordinarios, bastaba con que Antonio Morales se sentara y dijera, mire, esta cuenta, he visto las cuentas corrientes que están ahí, figuran en el documento. Esta cuenta, en el banco tal, con número tal, es una cuenta del ayuntamiento, está manejada por este señor que está autorizado. Bastaría con que diera una explicación. No da explicación. Por lo tanto, ahí... No da explicación. Lo que ha hecho es algo raro, desautorizar, y aquí había a 31 de diciembre, o sea, el último día, imagínense lo que pudo haber durante el año, 1.100.000 euros.
31 de diciembre... ¿Se manejaban personas que no son dinero del ayuntamiento? De esas bueno, cuentas, de esa parte de esas cuentas, no la manejaban personas ajenas, otras no sabemos, pero ninguna estaba en la contabilidad municipal. O sea, cuando los auditores van... A 31 de diciembre había 1 millón de euros largos que no estaba contabilizado, en el ayuntamiento. Es como una empresa que tiene un dinero no contabilizado. El periódico dice que eso es cuenta B, pero de luego no son cuentas A. Yo no sé si es cuenta B, pero de luego no son cuentas A, porque las cuentas A son las que están contabilizadas. Claro. Y las cuentas no contabilizadas se le podrá llamar B, C, D, lo que sea. Pero de luego no estaban contabilizadas, que es una cuenta B, algo que no está contabilizado oficialmente, que va al auditor, el arqueo, y dice, déjame tus balances, déjame tu contabilidad, y aparecen ahí. No, no aparecen. ¿Y entonces? ¿Qué se puede no hacer? están en los balances. O sea, usted termina en una empresa de lo que sea, una empresa de lo que sea. Una empresa de construcción, hace unos balances, se lo enseña a Hacienda. Tengo 300.000 euros en las cuentas. Y luego no tiene 300.000, tiene otras cuentas. Claro. Entonces, eso es contabilidad de luego no la contabilidad. ¿Eso no tendría que ir por la vía penal? Bueno, mire, ese es su debate, ¿no? Pero mire, pero esto es oficial. Entonces, a lo mejor termina en lo penal. A lo mejor, cuando corresponda. Pero en el debate que tenemos en estos días, esto es oficial, esto no hay que cuestionarlo. No vale decir, bueno, váyase usted al juzgado y dentro de 2 años hablamos. No. Esto es la audiencia de cuentas de Canarias. Las personas, auditores, funcionarios independientes, cuya función, preparación para lo que ha hecho la oposición, es para ir por los ayuntamientos haciendo auditoría. Y que después de un largo procedimiento de varios años, de darle plazo al ayuntamiento para que presentara sus alegaciones, que algunas se las aceptaron y otras no, hace unas conclusiones finales. Y esas conclusiones finales es que este ayuntamiento se manejaba al margen de la legalidad. En los procedimientos al margen absoluto de la legalidad. Ahí no se sabía quién era el responsable de las cosas. Nadie era el responsable exactamente. ¿Quién es el responsable de esto? No se sabe decir. ¿Por qué? Así el alcalde hace lo que da la gana. Y que además, desde el punto de vista de la tesorería, tiene numerosas irregularidades. De una serie de 13 cuentas corrientes, que a 31 de diciembre del año auditado, del 2013, tenía 1.100.000 euros en las cuentas. No sabemos cuánto tuvo durante el año, porque en algunas los auditores han dicho que no han sido capaces de descubrirlo. Y que los auditores conocen estas cuentas no porque se lo diga el ayuntamiento, que el ayuntamiento le mandaron otras cuentas. Estas 13 no se las mandaron los ayuntamientos, sino porque cuando van por los bancos, porque son auditores oficiales de la audiencia de cuentas de Canarias y tiene esa facultad, le dicen, no, aquí tenemos estas otras cuentas de este banco, en diversos bancos, en la Caixa, en Bankia, en diversos bancos. Tenemos estas cuentas también. Entonces el auditor dice, ¿y estas cuentas? ¿Y no están en la contabilidad? ¿No están en ningún lado? Pues eso de luego no es contabilidad. Usted dice, al margen de la legalidad, está utilizando un término, digamos, con connotaciones delicadas. Podría ser al margen de la ley. Dice que no se, hay 16 conclusiones y la propia audiencia cuenta dice que no se ajusta a la normativa de aplicación, o sea, la ley. Las siguientes conclusiones, la 1, la 4, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 16 y parcialmente la 3. La inmensa mayoría de las conclusiones de la audiencia de cuentas no se ajustan a la legalidad. Son cosas que se hacen a margen de la legalidad, porque es ilegal. En fin, no hace falta estudiar derecho para saber que uno no puede ir firmando cuentas de eso, ni tener las cuentas al margen de la contabilidad oficial. Eso no hace falta estudiar derecho. Y todos funcionarios saben que hay que fiscalizar cuando se autoriza un gasto. ¿Y ahí qué dice la tesorera? La tesorera es la que se encarga de los dineros del ayuntamiento, ¿no? La tesorera es la que tiene la contabilidad y las actas de arqueo en la que no están estos fondos. ¿Y entonces? Pues bueno, pero al final como una persona nombrada a dedo prácticamente por el alcalde, el responsable del alcalde. Pero la tesorera no está cumpliendo, ¿no? No, yo entiendo que no. Se le pueden exigir responsabilidades también Yo creo que se puede exigir Y responsabilidades. usted acaba de decir que además tiene razón de vecindad con el alcalde. Sí. Al lado, una casa al lado de la otra. Sí. Coño. De autoconstrucción. De autoconstrucción. Han construido juntos en la misma zona. No que hayan comprado 2 pisos en escalerita. No. Por tanto, y que además tiene relación también con otras cosas que hay en el Cabildo, que en fin, no se puede hablar todo el mismo día, a la misma hora, porque entonces aburrimos a la gente y lo cansamos, ¿no? Pero desde luego, la intervención y la tesorería en ese ayuntamiento son nombradas a dedo.
no existe procedimiento de nada, se saca cosas que tienen que salir a concursos, con criterios públicos, con publicidad, sin que se haga, cosas que tienen que estar en el perfil del contratante de la página web del ayuntamiento, no se pone, no se explica los contratos estos que se hacen negociados sin publicidad, en base a qué criterio, no hay ningún informe, en base a qué criterio, qué es lo que se ha negociado, porque es negociado sin publicidad, no se explica, se paga cosas sin fiscalización ni de interventor ni de nadie, sin que nadie firme que se ha realizado el servicio y se ha realizado la obra y que se ha realizado correctamente y que es de satisfacción del ayuntamiento, en fin, todo, la intervención, la organización, la tesorería, todo al margen de la legalidad. El conjunto, o sea, el conjunto es un ayuntamiento en el 2013 de un municipio importante, pues son 30.000 habitantes, donde funciona como un municipio del año 75. Yo pretendo entonces que esta entrevista que estamos teniendo esta noche y al hilo de todo esto que estamos conociendo, lo voy a colocar como primera noticia de mañana en nuestro digital, en canariasnoticias.es, porque me parece no un escándalo, sino un doble escándalo. Un escándalo por la situación misma de lo que dice la audiencia de cuentas, y doble escándalo porque durante mucho tiempo Nueva Canaria ha presumido de tener en la UIME a... Sí, es que todos hemos escuchado que bien funciona en la UIME. Exactamente. Pero nadie sabe por qué, ¿no? O sea, lo escuchamos. O sea, la propaganda, yo lo que le reconozco a Antonio Morales es la capacidad permanente de hacer propaganda las 24 horas del día. Es capaz de estar un mes y medio haciendo una rueda de prensa todos los días sobre un incendio que hubo hace un mes y medio. Capaz de hacer eso. Llevamos un mes y medio haciendo rueda de prensa continuamente sobre las grandes lluvias que va a venir los próximos días. Llevamos un mes y medio. Estos días sí ha llovido bastante, ha hecho viento en algunos sitios, pero otros muchos días, evidentemente, exageraciones absolutas, ¿no? Pero es una maquinaria continua de propaganda, ¿no? Una maquinaria continua de propaganda. Entonces vimos pero claro, es que estamos viendo una cosa tras otra, estamos viendo esto. Esto es una fotografía de auditores de la gestión del ayuntamiento, un desastre. Estamos viendo el tema de la residencia de mayores de Agüime, donde a pensionistas de 90 y pico años, y que alguno ha fallecido con 98 años, Antonio Morales le ha dicho que si quiere que le devuelva el dinero de más que le estuvo cobrando, que vaya al juzgado y que lo gane. Que lo gane. Personas dependientes severos de 90 y pico años que le han amargado los últimos años de su vida. Le cobra de más, le cobra el doble, y ahora para devolverse dice que va a ir al juzgado. Imagínese que a usted el Servicio de Salud le manda a hacer unas pruebas, San Roque, Santa Catarina, lo que sea, y el Servicio de Salud le paga. Pero cuando usted sale y dice Santa Catarina, espera un momento, aquí por esa prueba cobramos 300 euros, páguenla. Así funcionaba la residencia de mayores en relación a las plazas conveniadas con el Cabildo y con el gobierno, pero que al final el convenio lo hace con el Cabildo, con financiación de todas las administraciones, Estado, convenio, gobierno y Cabildo. Funciona así: del Cabildo le contrató, si eran 12, 13 plazas, el Cabildo le pagaba 2.000 euros todos los meses y además le cobraban 1.200 a los viejecitos, cuando tenía que cobrar solo 200, según la legislación sobre dependencia. O sea, que cobraba 3.200. En una de estas cuentas ingresaban el dinero. ¿En una de esas cuentas no fiscalizadas? Sí. En una de esas cuentas, dijo él, no sé si era la que tenía firma persona ajena o de la simplemente la que no estaba contabilizada. 1.200 y 2.000, 3.200. Y a la entidad que gestionaba le pagaban 900. Y dice, no, es que el reglamento dice que tengo que cobrar 1.200. Sí, el reglamento dice que tengo que cobrar 1.200, pero es que ya el Cabildo está pagando 2.000. O sea, no cobre dos veces. ¿Por qué? Porque así cojo este dinero y con este dinero, pues, bueno, usted es chachi, dice, bueno, estoy aquí, yo soy el rector de la universidad, hay 2.000 alumnos que tienen becas, pues van a pagar con uno nomás y ese dinero lo reparto entre todos. Oye, repartir el suyo con todo. Ese es el argumento, digamos, tipo robinhoodiano, ¿no? Habrá que ver con todo esto. Por la misma razón que usted utiliza ese argumento, yo puedo pensar que eso se ha utilizado para comprar voluntades de terceros. O algo peor. O lo que sea. O en festejos. O en voladores, porque al final son ingresos del ayuntamiento que no estaban contabilizados. Es que es muy grave, es que claro, y la respuesta ante esto, me desnudan las vergüenzas, me pongo yo aquí la bandera del populismo y yo, porque ATI es muy mala. Porque ATI es muy mala, que estoy de acuerdo que ATI es muy mala, pero estamos hablando de esto y no de eso. Ataco a un periódico porque no me hace caso, ataco a las radios porque es que se hace eco de la noticia. ¿Pero qué se cree en esto? Es que él se cree que todo es Radio Agüime. Una vez, irónicamente, teníamos un debate, entonces, bueno, teníamos, no me acuerdo sobre qué era el debate.
así sobre el transfugismo. Entonces yo le saqué fotos de unos tuits que había puesto Ángel Víctor Torres en Radio Agüime diciendo que el cambio iba a ser acabar con el transfugismo. Entonces le dije lógicamente, Radio Agüime, ¿existe esta radio? A mí nunca me ha llamado. El radio oficial del ayuntamiento, ahí estaba Ángel Víctor Torres, y él dice, con lo cual demuestra que son muy inteligentes no llamándole a usted. Pues bien. Es un crack el tío. Él cree que todos los medios son Radio Agüime, la radio municipal. Entonces, le tienen que contar las cosas, no tienen que hacerse eco. Porque al final para eso pago publicidad en los medios y para eso, porque claro, él ha aumentado mucho la cantidad destinada a los en publicidad y propaganda, porque es todo su obra, la publicidad y la propaganda. O sea, ha aumentado mucho. Entonces amenaza y llama a los medios y dice, ¿tú qué te crees? Y tal, no sé qué, no sé cuánto. Es así. Don Felipe Afonso. ¿Qué le había contado a usted que no sepa? Sí, efectivamente. Gracias por estar aquí. Y lo que pasa es que yo creo que en poco tiempo deberíamos volver a hablar porque yo creo que esto no se va a quedar ahí, ¿no? No, yo espero que no. Yo creo que esto... Ya de entrada ha dicho que va a demandar a la provincia. Porque nosotros hemos dicho, oye, él dice, no, la fiscalía, digo, la fiscalía no. Yo me creo esto ya, no tengo que ir a la fiscalía, yo ya esto me lo creo. Vaya usted a la fiscalía. Entonces lo que ha hecho ha sido, no le va a presentar la denuncia a los auditores, obviamente, demandar a la provincia. Y le va a pasar como a Pablo Iglesias, cuando ha demandado a unos periodistas porque decía que recibía fondos de otros países, y el juez le dijo, ¿cómo ha pedido usted algo? Si está acreditado. Si está acreditado que ha recibido los fondos, esa sentencia existe, ¿no? Pues bien, pues los jueces le van a decir, pero usted cómo va a demandar a alguien si estos señores se limita a hacer una transcripción de una auditoría oficial. Qué barbaridad. Don Felipe, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Don Felipe Afonso, el portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, con este asunto que, hombre, del que yo creo que Antonio Morales no debe escaparse porque eso efectivamente es un escándalo. Vamos a hacer un alto en el camino y estamos con la tertulia enseguida.